En el capítulo 5 del libro de Josué, versículos del 13 al 15. Leemos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche te pedimos que tú nos hables, que tu presencia, Espíritu Santo, toque nuestros corazones. Venimos aquí a tu casa a alabar tu nombre, a adorarte, a bendecirte, pero también queremos escuchar tu voz. Espíritu Santo, háblanos, oh Dios. Ocúltame, Señor, a mí como persona detrás de la cruz de tu Hijo Jesucristo. Que solamente oigamos tu voz hablando a nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Santidad y obediencia revelan la presencia de Dios y su poder y su gloria en la batalla a favor nuestro. Santidad y obediencia revelan la presencia de Dios, su poder y su gloria en la batalla a favor nuestro. Todos conocemos el relato bíblico de la toma de Jericó, la ciudad amurallada al lado del río Jordán, y hemos leído y escuchado la forma milagrosa en que el pueblo de Israel conquistó y destruyó aquella ciudad. Hoy Dios nos quiere hablar de los sucesos que precedieron a este gran evento, de la importancia de ellos y de la necesidad que nosotros tenemos de conocer y aprender para poder tener victoria en nuestras batallas. Dios quiere que analicemos los eventos o los sucesos que precedieron o que antecedieron la conquista de la ciudad de Jericó, para que nosotros aprendamos a tener victoria en nuestras batallas. La palabra de Dios nos relata que el pueblo cruzó milagrosamente el río Jordán. Si tú lees el libro de Josué, en el capítulo 3, nos habla precisamente el cruce del pueblo del río Jordán. Vemos cómo cargaron el arca, llegaron a las aguas del río. El río en esa área es un río impetuoso en esa parte, porque hay partes que es más angosto, menos profundo, pero en esa, para entrar a Jericó,
relata en la Escritura que era una corriente fuertísima, que no podían cruzar, y que era una de las defensas que tenía Jericó. Entonces dice que ellos comenzaron y que en cuanto pisaron en fe aquellas aguas, se detuvieron más arriba y dejó de correr el agua. Llegó un momento en que ya cuando ellos ya iban a pasar, estaba aquel río seco donde ya no venía ni una gota más de agua, y cruzaron el río Jordán, que era el límite para entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había dicho que les iba a dar desde que los sacó de la esclavitud de Egipto. Y vemos que inmediatamente después de cruzar el Jordán, ellos acamparon en un valle que estaba a 8 kilómetros de la ciudad de Jericó. Podemos decir que ya estaban ahí, porque 8 kilómetros es poca distancia. Podemos decir de aquí a la plaza, a la gran plaza, habrá 10 o 11 kilómetros. Entonces calculamos que antes de llegar a la gran plaza ya tenemos 8 kilómetros, porque cuando vengo de la casa de acá son 6 kilómetros, no, 3 y medio, 4 kilómetros, serán 8 para allá. Entonces no estaba tan lejos, pero ellos acamparon allá. Lo que había pasado era que los habitantes de Jericó, cuando oyeron que Josué y que Dios había detenido las aguas y que ellos ya estaban cruzando y que estaban viendo el poder de Dios, ellos se encerraron, se metieron en la ciudad, y era una ciudad de grandes murallas, una altura tremenda y un espesor grandioso, de tal manera que tiene unas puertas inexpugnables, y era la ciudad más grande y más fuerte de toda la tierra de Canaán. O sea que era la prueba de fuego que tenía la nación de Israel para poder conquistar la tierra de Canaán. Vemos entonces que ellos, al cruzar el río Jordán y llegar a esa parte y a ese valle, ellos estaban deseosos de tomar aquella tierra, porque sus jornadas en el desierto ya habían terminado. No más desierto. ¿Qué tenían que hacer? Una de las cosas que Dios nos está enseñando hoy, hemos visto que nosotros tenemos necesidad de ver las cosas y de conocer lo que ellos hicieron antes de conquistar la ciudad de Jericó. Y vemos que una de las cosas que ellos hicieron fue primeramente cumplir con el pacto que Dios había establecido con ellos. ¿Cuál era el pacto que Dios había establecido con la nación de Israel? Vamos a Génesis capítulo 17, del 3 al 14. Vamos a leer la palabra. Génesis 17, del 3 al 14, dice: entonces Abraham, voy a leer desde el 1, vamos a leer desde el 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será tu nombre Abraham,
porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Vayan observando los compromisos y las promesas que Dios está haciéndole a un hombre que si cumple y con el pacto, la bendición va a ser para él y para sus hijos y los hijos de sus hijos por generaciones, si ellos se mantenían en el pacto. Y seguimos leyendo. Dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, es la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Este es mi pacto: será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dios es un Dios de pactos. Creo que al final vamos a cantar Dios de pactos. Pero Dios es un Dios de pactos. Un Dios que se compromete. Un Dios que establece. Y ya lo hemos definido así rápidamente. Cuando se hacía un pacto en los tiempos del Señor y Abraham, vemos que lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Ese era un pacto. Y normalmente se sellaba con un sacrificio. Había sangre de por medio. Y el Señor ya había hecho un pacto con Abraham. Y vimos que pues Abraham le dice: sí, todo lo mío es tuyo, y Dios, todo lo tuyo es mío. Pues bien, era un pacto muy desproporcionado. Lo más grandioso es que Dios se ofrece. Pero miren qué precioso, le dice: yo seré tu Dios y voy a ser el Dios de tu pueblo, y les voy a dar toda esta tierra que ahora estás. Ahorita eres un hombre con una esposa nada más, pero va a haber de ti naciones y príncipes y reyes saldrán de ti. Después de ese tiempo ellos estuvieron en Egipto. Allá se multiplicaron, allá crecieron. Cuando murió José, el faraón que siguió los hizo esclavos. Estuvieron en esclavitud por 400 años. Dios los rescata, los trae por el desierto. Y llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida. Pero ¿qué había sucedido? Que durante aquellos años donde el pueblo sale y cruzan el Mar Rojo, con ese milagro portentoso que Dios hace, Faraón quiere perseguirlos para llevarlos nuevamente a la esclavitud. Dios abre el mar, pasa el pueblo, cierra el mar, se ahorra el ejército de Faraón y ellos cruzan para ir a la tierra prometida. Cuando llegan a la frontera de Canaán, enviaron 2 espías, y ya conocen la historia de esos 2 espías que representaba a cada una de las tribus de Israel. 10 vinieron diciendo: es muy grande la tierra, es
preciosa, produce muchos frutos, tiene leche y miel, pero hay unas ciudades fortificadas, seguramente vieron a Jericó. Hay ciudades fortificadas y hay un pueblo de gigantes. Y sí, es cierto, había gigantes de más de 2,5 metros, 3 metros. Y dice que eran inexpugnables las ciudades y que no podían vencerlos. Ellos se veían como langostas y total que trajeron una palabra de desaliento, de desánimo. Pero hubo 2 de los espías, Josué y Caleb, que dijeron: sí es cierto, son grandotes, pero mientras más grandotes, más dura es la caída. Así es que vamos a darles duro. Es más fácil tumbar a un grandote que un chiquito, a lo mejor. Entonces ellos estaban diciendo, además, Dios está con nosotros, Dios nos va a entregar en nuestra mano. Ellos estaban confiando en Dios. Y el hecho fue que empezaron a murmurar, a criticar a Josué, a Caleb y a Moisés. Y todo el pueblo se levantó en rebelión contra Moisés y contra Caleb, y acordaron apedrearlos y matarlos y nombrar a otro que los llevara de regreso a Egipto. O sea, querían volver a la tierra de esclavitud. Entonces dice Dios: sí, bueno, pues vámonos. Y se retiraron de la entrada y los trajo dando vueltas durante 40 años por el desierto. Al fin de cuentas eran su pueblo, eran el pueblo del pacto, de la promesa que Dios se había hecho con su padre Abraham. De tal manera que durante 40 años estuvieron peregrinando, y todos aquellos que salieron de Egipto murieron en el desierto. No entraron a la tierra prometida por causa de su rebelión, de su desobediencia. ¿Qué pasó? Durante esos 40 años no circuncidaron a sus hijos. No circuncidaron a sus hijos. Entonces, cuando entran y cruzan el río Jordán, ya Moisés ya había muerto, porque Dios le permitió a Moisés ver la tierra desde arriba, desde un monte. Mira, ya está la tierra que les voy a dar, pero tú te me quedas aquí. Y ahí se quedó Moisés. Y solamente Josué y Caleb entraron de toda aquella generación. Solamente Josué y Caleb, que fueron obedientes. Oigan lo que fueron obedientes, que fueron fieles, que confiaron en Dios. Dios les conservó la vida, les conservó la fortaleza, de tal manera que ellos entraron. Y una vez que están en aquel valle, ellos empiezan a valorar esta circunstancia de lo que Dios les había dicho. Y ahora vamos adelante. Entonces vemos que la rebelión y la desobediencia los desheredó de la tierra que habían dejado. Y entonces ellos habían dejado de circuncidar a sus hijos durante todo aquel tiempo. Si ustedes van al libro de Josué, capítulo, versículos del 5 al 6, ahí van a leer que durante ese tiempo no los circuncidaron. Josué, como guía y líder de parte de Dios, llamó al pueblo para cumplir con el pacto con Dios y los circuncidó. Entonces vamos a Josué capítulo 5. Josué 5, versículos 5, 6 y 7, y leemos lo siguiente. Dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados
toda la gente y se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Gilgal hasta el día de hoy. Vemos que entonces esto quiere decir lugar de los prepucios. ¿Qué era lo que estaba haciendo? ¿En qué consistía? Vemos que Josué sabía la importancia de la obediencia. Josué entendió claramente desde el día que el pueblo de Israel tuvo que salir al desierto y tuvieron que morir toda aquella generación. Josué aprendió esto: la obediencia es fundamental en nuestra relación con Dios. No podemos, por el bien nuestro, darnos el lujo de vivir en desobediencia. Cuando tú sabes algo que Dios te dice y que debes de hacer, procura vivirlo en tu vida, porque la obediencia te permite tener la comunión con tu Dios. Uno dice, bueno, tenemos que practicar la circuncisión. Ahorita no vamos a entrar directamente en eso, aunque voy a mencionar algo. La obediencia a Dios no nada más es un rito que Él había marcado para definirlos como la nación de Israel. Todo el pueblo judío de todas las naciones, ninguna nación se circuncidaba. Dios le mandó a la nación de Israel que ellos se circuncidaran. Por eso ahora, hasta el día de hoy, cuando quieren capturar a alguien en un ejército y capturan a un israelí, lo que hacen es desvestirlo, porque saben que si es israelita está circuncidado. Fíjense, es una evidencia dentro de la guerra el día de hoy. Entonces vemos que en aquel tiempo el Señor les dijo que se cortaran el prepucio. ¿Y qué es el prepucio? La piel que cubre el órgano masculino. Esa piel que cubre el órgano masculino tenía que cortarse, porque esa piel crea en el interior una sustancia blanquecina que tiene un olor característico, fuerte, que se llama esmegma. Esa sustancia tiene un poder cancerígeno importante. Por eso es que el varón que no está circuncidado tiene que asearse diariamente. Si no se asea, tiene el riesgo de producir en su esposa cáncer. Por eso es que las mujeres judías tienen el 0.01% de cáncer. Y en el mundo, ¿mande? Cáncer cérvico-uterino. Cáncer en la cerviz, en su órgano femenino. Me aclaran. No van a pensar que cáncer acá por otro lado, no. Cáncer cérvico-uterino. En cambio, en las mujeres latinoamericanas tienen un alto porcentaje, no sé si del 10 o el 15 o un 20% de cáncer cervicuterino por esta causa. Entonces quiere decir que tenemos que entender que de alguna manera Dios estaba protegiendo a la mujer, pero más que todo nos estaba enseñando que aquella corte de aquella piel estaba limpiando, purificando y además santificando, no en el sentido de ser santos, de no pecado, sino apartados. La palabra santo quiere decir santo sin pecado, solamente Dios. Nosotros somos santificados porque hemos sido separados para Dios. Quitándonos ¿qué? Toda inmundicia, todo pecado, salvos por la sangre de Cristo. Entonces el cristiano es santo, santificado, apartado, separado de Dios. Entonces quiere decir que en un momento dado este acto físico de la circuncisión lo que traía era una identificación donde aquel pueblo que se circuncidaba era parte del pueblo de Dios.
Por eso Dios le dice a Josué, le dijo a Moisés, digo a Abraham, circuncídalo. Cualquier hombre que venga al pueblo, sea nacido en tu casa o comprado como esclavo, o haya nacido de extranjero, pero viva entre vosotros, que sea circuncidado, porque si no, ese será apartado de mi pueblo. Quiere decir que la circuncisión tenía que ver mucho con el proceso de santificación. Entonces es importante que nosotros entendamos que Josué, cuando entiende esto, santifica al pueblo circuncidándolo, y ya lo acabamos de leer. Por eso es que la comunión con Dios es con los obedientes, y si algo necesita el pueblo de hoy es la compañía de Dios, la presencia de Dios. Y yo te puedo hacer una pregunta: ¿necesitas tú la compañía de Dios en tu vida? ¿Necesitas tú la presencia de Dios en tu vida? Entonces debes de entender que el pacto que Dios había establecido con la nación de Israel era la circuncisión. Ahí estaba su obediencia. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios y entrar en obediencia en todas las cosas que Él nos dice. Porque si somos de su pueblo, entonces tenemos que aprender a vivir en obediencia. Por eso es que cuando hay desobediencia viene castigo y viene separación de nuestra comunión con Dios, y perdemos aquella relación. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Tuvieron que estar separados y murieron en el desierto. Vemos también que eran momentos de día y de dolor. ¿Por qué? Porque el pacto de la circuncisión significaba a quitar el pecado carnal de sus vidas. Pero ese acto de cortar les producía un dolor intenso, una incapacidad, de tal manera que estaban dándoles a entender que era un tiempo de reflexionar, donde ellos estarían limpios de todo aquello que los había alejado de Dios. El pueblo fue circuncidado, imagínense, más de 500,000. A lo mejor habrán sido 300,000 o 200,000 varones que fueron circuncidados, que estaban a 8 días con los enemigos allá, ellos todos adoloridos, no podían caminar. Imagínense salir a la batalla. Esto era una cosa que teníamos que pensar, pero eran momentos de reflexión donde ellos tenían que entender y decir: tenemos que hacerlo, porque si queremos conquistar, necesitamos la presencia de Dios con nosotros, necesitamos la obediencia de Dios con nosotros. Josué, que era su capitán, su líder, su guía, les dijo: si no nos circuncidamos, no vamos a poder entrar, porque no estamos en obediencia de Dios, con Dios. Y el Dios de pactos dijo que si nosotros hacíamos esto, Él iba a estar con nosotros. Entonces, ¿qué te tengo que decir yo a ti el día de hoy? ¿Tú quieres realmente conquistar los problemas y las ciudades en tu vida? Tienes que mantenerte en comunión con Dios, alejando todo aquel acto de desobediencia. Entonces tú sabes cuando Dios te dice: deja a esa mujer adúltera, o deja de estar tú en adulterio, deja de robar, deja de mentir, deja de murmurar contra tu hermano, deja de vivir en chisme, deja tu odio y tu rencor y tu resentimiento. Todos esos son actos donde el Espíritu Santo está hablándonos a nosotros como su pueblo, si queremos caminar adelante para conquistar las ciudades. Yo le llamo los gigantes,
los problemas, las necesidades que tienes. Por eso, Gilgal, que quiere decir lugar de los prepucios, era el momento donde ellos tenían que entrar en un estadio de humildad, de dependencia, de reconocimiento, de sometimiento a la autoridad de Dios y confiar en Él y tener fe de que en ese momento de que ellos estaban imposibilitados para pelear, Dios los iba a guardar. Entonces vemos que nunca podremos conquistar nuestros Jericós hasta que no hayamos renunciado y quitado la confianza en nuestras propias fuerzas para conquistar nuestros problemas. Somos muy soberbios, muy altivos y decimos: no necesitamos andar en obediencia. No tengo que cumplir todas las cosas que Dios dice. Yo puedo solo, yo he podido. Al cabo, yo que tengo que sujetarme a mi líder. Dios es bien claro. Todos tenemos que sujetarnos a nuestro líder. Dios ha puesto siempre una autoridad. Si tú lees Romanos, dice la palabra que debemos sujetarnos a toda y someternos a toda autoridad, porque toda autoridad que existe por Dios ha sido establecida. Y el que no se somete a autoridad, a Dios resiste. A Dios resiste. Entonces, cuando Dios llama a un líder, el pueblo tiene que sujetarse a ese líder, porque Dios lo puso. Y quiero decirles, ¿sabían ustedes por qué Moisés nada más Dios lo subió al monte y le dijo: mira, ¿ves aquella tierra? Porque Dios castigó a Moisés, el gran general, el hombre que vio a Dios cara a cara. Dios lo reprendió porque 2 veces en el desierto tuvieron necesidad de agua. Y en una Dios le dijo: toca la peña, toca la roca con tu vara y la peña te va a dar agua. Y salió agua a borbotones. En una segunda ocasión, Dios le dijo a Moisés: háblale a la peña y dile que suelte agua. Pero Moisés estaba enojado. Moisés estaba molesto. Tenía ira y coraje. Y lo que hizo fue agarrar la vara y no le habló a la peña. Como la primera vez la tocó, ahora la golpeó 2 veces. Y dice que salieron borbotones de agua. Entonces lo que buscó en ese momento de ira fue como decirles: miren, pueblo ingrato, les voy a dar agua. Y golpeó la peña. Después la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos dice que aquella roca que él golpeó, la roca que lo seguía, era Cristo. El que virtió el agua, el que tenía aquella forma de roca, era Jesucristo mismo. Dios le dijo: háblale. Y él lo golpeó. Por esa desobediencia, nada más. Esa desobediencia, Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida. Y era el líder. ¡Ay de aquel líder que no se sujeta a los mandamientos de Dios! Y yo lo digo como pastor, pero yo como pastor tengo la responsabilidad de lo que Dios me dice, pasarlo a los líderes que están conmigo. Tú tienes la responsabilidad de respetar y obedecer a tu líder de casa de bendición, a tu líder de red. Y entre tus compañeros de red tiene que haber un respeto irrestricto. Y hay de aquel que esté hablando con su compañero mal de él para desprestigiarlo y quedar tú muy adelante. Estamos llegando a puntos donde Dios está llevándonos en avance en esta iglesia. Pero el diablo se está metiendo en el liderazgo, tratando de dividir.
Y hay comentarios que es necesario que el Señor está tomando a través de este mensaje. Para no decir tal o cual persona. Entonces es necesario que nosotros entendamos, no vamos a conquistar la tierra prometida, ni esta ciudad va a ser para nosotros si hay división, hay celos, envidia, murmuración y coraje. O te sujetas, si no te vas a quedar en el desierto. Y los obedientes, los que caminen tomados en santidad, purificando sus vidas, limpiándose, porque cada desobediencia es un pecado. No honras a tu padre, es un pecado. No honras a tu madre, es un pecado. Te robas los diezmos, es un pecado. No lees la Biblia, es un pecado. No estás orando, es un pecado. No vienes a la iglesia, es un pecado. Pero esa es pura religión. No, Señor. Son mandamientos que Dios nos da para que estemos en unidad y caminemos. Venimos a escuchar la voz de Dios. Queremos las bendiciones de Dios. Tenemos las bendiciones de Dios. Por eso es que estamos viendo que en ese momento Josué sabía que tenía la ciudad más grande y más poderosa con un gran ejército. Y que ellos estaban en circuncisión. Entonces Josué hubiera querido que Moisés, que era un gran general, porque ustedes no sabían, Moisés había estudiado las artes del ejército egipcio, el más grande ejército que existía en aquella época. Él había sido general de los ejércitos egipcios y él había combatido en el sur, lo dice la historia secular, no la Biblia, que Moisés conquistó a los nubios, que era una nación que estaba al sur de Egipto, que eran negros de 2,80, 2 metros, 3 metros, grandísimos hombres fornidos. Y él con los ejércitos, era un general que estudió las artes de la guerra. Entonces él habrá dicho, ¿por qué no está Moisés conmigo? Ahora yo, ¿qué voy a hacer? Y dice que salió en la noche a recorrer las áreas que estaban allá cerca de Jericó, y como observando. Y de repente dice la Sagrada Escritura que Josué estaba solo pensando qué hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Deseaba el consejo de Dios. Sabía que era una tarea imposible en sus propias fuerzas. ¿Qué armas tenían? ¿Cómo conquistar y derribar una muralla? Él sabía que Dios había dado una promesa. Necesitaba a Dios. Por eso yo te hago una pregunta. ¿Ha habido momentos en los que tú te has sentido así? Que no sabes qué hacer, que no tienes fuerzas, que estás imposibilitado, que es imposible para nosotros muchas veces conquistar ciertos problemas que hay en nuestra vida. Y le llamamos problemas a los problemas económicos, a los problemas de relación, a los problemas en el trabajo, a los problemas de salud. Vemos que muchas veces en nuestra familia decimos, ¿y ahora esto cómo se soluciona? Yo ya le traté de esta forma, le traté de esta otra, le traté de esta otra y no veo el avance. Necesitamos el consejo de Dios. La Escritura nos dice que él en su caminar llegó cerca de Jericó. Algunos estudiosos dicen que fue a ver la muralla, cuando vio a un varón que tenía una espada desenvainada en su mano. Y entonces él, valeroso, se acercó y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y aquel varón le respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Nunca podremos ver a Dios y estar en su presencia si no estamos santificados y en obediencia. ¿Qué era lo que había hecho Josué? Josué ya se había circuncidado,
desde que él salió de Egipto, pero circuncidó como líder a su pueblo. Y ya santificado y como líder en obediencia, aquel hombre con aquella espada se presenta delante de él, y el valeroso se acerca y le dice: ¿quién eres? ¿Eres de los enemigos o eres de los nuestros? Y aquella respuesta: no, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Entonces se estaba revelando como un ser celestial, un ser celestial. Y luego dice que le dijo: Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que tienes para mí? Entonces el príncipe del ejército de Jehová le respondió y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú pisas es santo. Por sus palabras podemos entender que no era ni hombre ni ángel, porque los ángeles nunca aceptan que se arrodillen delante de él, porque los ángeles saben que la gloria y la honra solamente es para su creador y para su Dios. Así es que cuando tú ves a un ángel y lo quieres adorar, si es un ángel de Dios, él no va a dejar que lo adores. A veces hay gente que dice: yo veo ángeles y me postré, y lo aceptó por ser un demonio. Tengan atención, son cosas que Dios nos enseña del terreno y de la guerra espiritual, porque hay demonios. Entonces vemos que no era hombre ni ángel, y no era otro sino una aparición con forma humana del Hijo eterno de Dios, que se identifica con su criatura antes de su encarnación en María. No lo podíamos en ese momento llamar Jesús o Cristo, pero porque todavía no venía en esa misión, sino el Hijo eterno de Dios, uno con el Padre, estaba en ese momento ahí. ¡Wow! Tienes que meterte a lo que te estoy tratando de decir. En ese momento Josué estaba viendo al Hijo eterno, y el Hijo eterno siempre está en unión con el Padre. Quiere decir que el gran yo soy estaba presente en ese momento, revelándose con aquel líder que estaba en obediencia, presentándose con el líder que estaba en obediencia para bendecir ¿a quién? A su pueblo, que también estaba en obediencia. Tenemos que tomar la decisión de vivir santificándonos, quitando toda la suciedad. Eso significa la circuncisión. Quita todo aquello que hay en tu vida que te lastima y que te daña y que perjudica y enferma a la iglesia. Queremos ir adelante. Queremos tener en este mes de julio, el día 21 y 22, comenzamos nuestro congreso. Queremos manifestarle a la gente que somos una iglesia que va de nivel en nivel, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero tenemos que santificarnos y tenemos que estar orando y tenemos que estar pidiendo para que Dios se glorifique como un testimonio poderoso en esta ciudad. Pero si estamos diciendo, algunos líderes que escuché que dicen: pues a lo mejor no voy porque son muchas horas. Yo me imagino, digo, si tú eres un líder que tienes que poner el testimonio por delante y decirle a la gente: vamos, porque Dios nos está trayendo predicadores que nos van a expandir, nos van a impulsar, nos va a llevar al crecimiento en obediencia a la palabra. ¿Cuál palabra? Extiende las cortinas de tus habitaciones, no seas escasa. Quiere decir, crece, multiplícate, expande, madura, desarróllate. Y no queremos venir
Eso es una indiferencia para el Dios grande y Dios todopoderoso. Por eso dijo Dios durante las ofrendas: con la medida que medís, serás. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos pagar el precio de la obediencia, de la sumisión, del respeto a Él. Por eso Dios le dice: Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando, santo, santo es. Amén. Por eso vemos entonces, dice, tenemos que entender que su ejército, el ejército de Dios, no era en ese momento el pueblo de Israel que acompañaba y que estaba circuncidado junto al Jordán, sino que Él venía comandando a otro ejército invisible, las huestes angelicales, espíritus guerreros que el pueblo ni Josué veían, solo a su comandante, que se presentó como príncipe del ejército de Jehová. Tenemos que imaginarnos las filas de escuadrones de ángeles guerreros bien armados, esperando tras las cortinas la orden invisible, cuando ellos iban a destruir aquellas murallas. Y tú dirás: bueno, ¿que no se cayeron por la voz del pueblo? Cuando gritó el pueblo, sí. Aunque iba a dar otra predicación acerca de eso, pero la voy a dar después. Pero es una revelación que sale ahorita. Dios sabe por qué. Dios nos dio a los seres humanos un sonido, y esa se llama voz. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios habla, y Dios tiene sonidos, y eso es por la alabanza, por toda la adoración. Cuando Dios le dijo al pueblo que tocaran música, trompetas, y luego llegaran un momento en que ellos dijeran: gritaran, no era más que la imagen de Dios hablando, lanzando un sonido, donde el momento que el pueblo, en obediencia, después de haber dado las 7 vueltas, a la 7ª vuelta gritaron, en ese momento la acción de todos los ángeles y todo fue derribar las murallas de Jericó. Aquel sonido dice que lo multiplicaron tantas veces que una frecuencia hizo que se cayeran las murallas. No sé, pero una cosa sí sé, que Dios puso en la voz de nosotros un poder para alabar, para adorar, para declarar en su nombre. Y ahí es donde encontramos que el ejército de Israel era físico caminando, pero el ejército comandado por Jesucristo en los lugares que no veían, ni ellos los podían ver, solamente Él se le aparece a Josué, pero detrás de todo el pueblo de Israel había un ejército de ángeles. Y yo te puedo decir, ¿sabías tú que Dios tiene ángeles cuidándote a ti? Dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lee y guardan sus. Porque si no le temes, no guardas sus mandamientos, no eres obediente.
Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor está glorificando su nombre, y vemos que el ejército, las murallas de Jericó cayeron cuando ellos dieron aquel grito. Y hoy tú tienes que aprender que la conquista de la tierra de Canaán nos muestra la guerra espiritual en la que nosotros estamos inmersos y vivimos, querámoslo o no reconocer. Hoy tú y yo, nuestra familia y nuestros hijos, por nuestra obediencia o por nuestra desobediencia, vamos a sufrir las consecuencias de una derrota o de una victoria. No porque Dios no nos lo haya advertido. Dios hoy nos está diciendo que para tener victoria necesitamos vivir en obediencia y santificándonos, quitando todo lo impuro que hay en nuestras vidas. Y eso era la circuncisión. Por eso tenemos que reconocer que vivimos en una lucha entre las tinieblas y la luz, entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre la vida y la muerte. Hoy, ahora, Jesucristo nuestro Señor vino como guerrero y venció a Satanás con santidad y obediencia. Y dice la Biblia que Jesucristo lo hizo. Dios hizo a Jesucristo Rey de reyes y Señor de señores. Y en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice la palabra: estoy en Efesios, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lee conmigo. Jesucristo obedeció. Jesucristo se sometió. Jesucristo se sometió y obedeció. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora yo quiero que escuches. Dáselo fuerte. Todo creyente en Cristo está unido a Cristo, porque Cristo vive en él. Y si estás unido a Cristo, eres más que vencedor. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo te puedo decir, ¿lo crees? Entonces la victoria es tuya. La victoria es nuestra. Tus batallas, tus Jericós, tus montes, tus temores, tus ansiedades, tu ciudad por conquistar, tus problemas, como Josué,
extiende tus ojos a aquel varón que tiene la espada desenvainada, no la tiene guardada, y te dice: como príncipe de los ejércitos de Jehová, he venido a ayudarte. Extiende tus ojos a aquel que tiene la espada. El Señor dice: avanza, avanza siempre hacia adelante, no tengas temor, yo estoy contigo. Y todos decimos: amén. Esta representación que hace nuestro hermano es poderosa. El rostro de Jesús nadie lo ha visto. Nadie sabe cómo era. Todas son imaginaciones, las pinturas y los cuadros. Por eso nosotros como creyentes tratamos de no representar ningún rostro, pero sí su persona. Yo sé que el Señor está aquí, que está en la vida de este varón y que está empuñando esa espada para decirnos: yo estoy contigo para que tú venzas en todas tus batallas. Santifícate, santifícate y purifícate. Y todo lo que viene para el resto del año. Estamos a la mitad del año, de este año de expansión. Concéntrate, concéntrate en hacer todas las cosas para Dios. No te distraigas. Si quieres que en tu hogar, en tu familia, en tu persona tengas la victoria. Yo no creo, ni quiero, ni deseo que ninguno de ustedes se vaya a quedar en el desierto. Tenemos que avanzar a conquistar los Jericós. Las murallas están, y están de nuestra parte los ángeles poderosos. En el nombre de Jesús, amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hay alguien en esta noche que quiere entregarle su vida a Jesús? Yo quiero hacerle una invitación a esa persona, hombre o mujer, que está aquí esta noche. Jesucristo vino a la tierra a morir, a derramar su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. Yo ya le entregué mi vida a Jesús. Jesucristo está tocando a la puerta de tu corazón y te dice: abre la puerta de tu corazón, yo quiero entrar. Quiero salvarte, quiero perdonarte. Pero Cristo no va a forzarte. Necesita que tú le abras la puerta de tu corazón. Si tú lo haces así, Él va a entrar esta noche allí en tu corazón y nunca te va a dejar. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración. Dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón de todos mis pecados. Me arrepiento. Límpiame con tu sangre y hazme tu hijo, oh Padre eterno. Señor Jesús, gracias por entrar en mi corazón y darme la vida eterna. Ahora yo sé que a través de ti y por ti
ahora soy hijo de Dios. Amén